Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estas palabras, escritas hace más de 1600 años, siguen resonando en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Fueron pronunciadas por un hombre que conoció las profundidades del pecado y las alturas de la santidad, que experimentó la desesperación de la búsqueda y la paz del encuentro con Dios. Hoy conoceremos la extraordinaria vida de Aurelio Agustín, más conocido como San Agustín de Hipona, uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia de Occidente, un hombre cuya conversión cambió no solo su propia vida, sino el curso de la historia del cristianismo. Su vida es un testimonio poderoso de que ningún corazón está demasiado perdido para la gracia de Dios, y ninguna búsqueda sincera de la verdad queda sin respuesta. Corrían los días del 13 de noviembre del año 354 después de Cristo, en la pequeña ciudad de Tagaste, en la provincia romana de Numidia, en lo que hoy conocemos como Argelia. El Imperio Romano se encontraba en una época de profundas transformaciones. Hacía apenas 40 años que el emperador Constantino había promulgado el Edicto de Milán, otorgando libertad religiosa a los cristianos, y la nueva fe se extendía rápidamente por todo el territorio imperial. En este contexto nació Aurelio Agustín, hijo de Patricio, un funcionario municipal pagano de clase media, y de Mónica, una devota cristiana que más tarde también sería canonizada por la Iglesia. Esta diferencia religiosa en el hogar familiar marcaría profundamente la infancia y juventud de Agustín, creando en él una tensión constante entre dos mundos, el pagano de su padre y el cristiano de su madre. Mónica, mujer de oración incansable y fe inquebrantable, vio en su hijo una inteligencia excepcional desde muy temprana edad. Agustín destacaba por su memoria prodigiosa y su capacidad para el aprendizaje, pero también por su carácter rebelde y su inclinación hacia los placeres mundanos. Su madre, consciente del potencial de su hijo, nunca dejó de orar por su conversión, convencida de que Dios tenía planes especiales para él. La familia, aunque no era rica, hizo grandes sacrificios para brindar a Agustín la mejor educación posible. Patricio, a pesar de sus limitaciones económicas, entendía que la educación era la clave para el futuro de su hijo, en una sociedad donde la retórica y la filosofía abrían las puertas a las más altas posiciones sociales. A los 16 años, Agustín fue enviado a Cartago para continuar sus estudios de retórica. Cartago era entonces una de las ciudades más importantes del norte de África, un centro cosmopolita lleno de tentaciones para un joven inteligente, pero espiritualmente inmaduro. Fue en Cartago donde Agustín experimentó lo que él mismo describiría años más tarde como su caída en el pecado. Lejos de la vigilancia materna, se entregó a una vida disoluta, frecuentando teatros, espectáculos y toda clase de diversiones mundanas. A los 17 años inició una relación con una mujer de la cual no conocemos el nombre, pero que le dio un hijo al que llamó Adeodato, dado por Dios. Sin embargo, en medio de esta vida aparentemente vacía, algo extraordinario sucedió. A los 19 años, mientras estudiaba retórica, Agustín leyó una obra de Cicerón llamada Hortensius, que hoy se ha perdido. Este libro despertó en él un amor apasionado por la sabiduría y la verdad que marcaría el resto de su vida. Aquel libro cambió mis sentimientos, escribiría más tarde en sus confesiones. Cambió hacia ti, Señor, mis súplicas, e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente perdió valor para mí toda vana esperanza, y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría. Pero esta búsqueda de la verdad no lo condujo inmediatamente a Cristo. Durante 9 largos años, desde los 19 hasta los 28, Agustín se adhirió a la secta de los maniqueos, una religión dualista que prometía conocimiento científico y explicaciones racionales para todos los misterios del universo. Los maniqueos enseñaban que existían dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en constante lucha. Esta doctrina atraía a Agustín porque parecía explicar racionalmente el origen del mal y lo liberaba de la responsabilidad moral, ya que según esta creencia, el mal no procedía de la libertad humana, sino de un principio eterno maligno.
Durante estos años, Agustín brilló como profesor de retórica, primero en Tagaste, luego en Cartago, y finalmente decidió partir hacia Roma en busca de mejores oportunidades. Su madre Mónica, al enterarse de sus planes, corrió al puerto para intentar detenerlo. Agustín, para evitar el encuentro, le mintió diciéndole que solo iba a despedir a un amigo y aprovechó la noche para embarcar hacia Roma. Mentí a mi madre, y a qué madre recordaría con dolor. Pero Mónica, en lugar de desesperarse, intensificó sus oraciones, confiando en que Dios conduciría a su hijo por el camino correcto. En Roma, Agustín encontró que los estudiantes eran indisciplinados y no pagaban sus honorarios. Cuando se presentó la oportunidad de obtener una cátedra de retórica en Milán, la aceptó inmediatamente. Milán era entonces la capital administrativa del Imperio Romano de Occidente y allí residía el emperador. Fue en Milán donde la vida de Agustín tomaría un giro decisivo. El obispo de la ciudad era Ambrosio, un hombre de extraordinaria cultura y elocuencia, más tarde también canonizado. Agustín, que inicialmente acudía a escuchar sus sermones únicamente para estudiar su técnica oratoria, pronto se vio cautivado no solo por la forma, sino por el contenido de sus predicaciones. Ambrosio tenía una manera de interpretar las escrituras que resolvía muchas de las objeciones intelectuales que Agustín había tenido contra el cristianismo. El obispo mostraba que los textos bíblicos podían entenderse tanto en sentido literal como espiritual, y que muchas aparentes contradicciones se resolvían con una interpretación más profunda. Mientras tanto, Agustín comenzó a estudiar los escritos de los filósofos neoplatónicos, especialmente Plotino. Estos estudios lo ayudaron a comprender conceptos fundamentales como la naturaleza espiritual de Dios y el origen del mal, no como una sustancia, sino como ausencia del bien. La crisis espiritual de Agustín se intensificó cuando su madre Mónica, que había logrado reunirse con él en Milán, comenzó a presionarlo para que se casara con una joven de buena familia. Para ello, tuvo que separarse de la madre de Adeodato, quien regresó al África. Esta separación le causó un profundo dolor que él mismo describe como un desgarro en su corazón. Se adhería tanto a mi corazón que quedó llagado y sangrante, escribiría en sus confesiones. Sin embargo, en lugar de encontrar la paz en el compromiso matrimonial, se sintió aún más vacío y comenzó otra relación irregular mientras esperaba a que su prometida alcanzara la edad matrimonial. El año 386 fue decisivo para Agustín. Tenía 32 años y se encontraba en la cúspide de una brillante carrera como profesor de retórica. Exteriormente todo parecía sonreírle. Tenía éxito profesional, reconocimiento social y un futuro prometedor. Pero interiormente vivía una batalla terrible entre su deseo de Dios y su incapacidad para romper con los hábitos pecaminosos. Un día, un compatriota africano llamado Ponticiano visitó a Agustín y a su amigo Alipio. En el transcurso de la conversación, Ponticiano les habló de San Antonio Abad, el gran ermitaño del desierto, y de cómo dos funcionarios imperiales habían abandonado sus carreras prometedoras para seguir a Cristo tras leer la vida del santo. Esta conversación conmovió profundamente a Agustín. Se enfrentó cara a cara con su propia cobardía espiritual. Otros habían sido capaces de renunciar a todo por seguir a Cristo. ¿Por qué él no podía hacerlo? Después de que Ponticiano se marchara, Agustín salió al jardín de su casa en un estado de terrible agitación interior. Alipio lo siguió, preocupado por su estado. Allí, bajo una higuera, Agustín vivió una de las crisis espirituales más famosas de la historia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana y mañana? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin en esta misma hora a mis torpezas? En ese momento de suprema angustia, escuchó una voz, como de niño o niña que cantaba y repetía: Tole, leje, tole, leje, toma y lee, toma y lee. Interpretando esto como una orden divina, tomó el códice de las cartas de San Pablo que había dejado sobre un banco y lo abrió al azar. Sus ojos cayeron sobre este pasaje de la carta a los romanos: no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos del Señor Jesucristo y no procuréis satisfacer los deseos de la carne. Romanos 13, 14.
No quise leer más, ni era necesario tampoco, recordaría Agustín, al punto que terminé la lectura de esta sentencia como si se hubiera infundido en mi corazón una luz de seguridad. Se desvanecieron todas las tinieblas de mis dudas. Inmediatamente después de su conversión, Agustín comunicó su decisión a Mónica, quien se llenó de gozo viendo cumplidas sus oraciones de tantos años. También se lo contó a Ambrosio, quien lo recibió con alegría y lo preparó para el bautismo. Agustín renunció a su cátedra de retórica y se retiró con su madre, su hijo Adeodato, su amigo Alipio y otros compañeros a una villa en Casiciaco, en las afueras de Milán. Allí vivieron varios meses en un ambiente de estudio, oración y diálogo filosófico-teológico. Fue durante esta época cuando Agustín escribió sus primeras obras cristianas, contra los académicos, sobre la vida feliz y sobre el orden. El sábado santo del año 387, en la vigilia pascual, Agustín fue bautizado por San Ambrosio junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio. Tenía 33 años. Ese momento, que él describiría como el más feliz de su vida, marcó definitivamente el fin de su búsqueda y el comienzo de su nueva vida en Cristo. Después del bautismo, Agustín decidió regresar al África con su familia. El viaje se retrasó debido a los conflictos bélicos y fue durante esta espera en el puerto de Ostia donde ocurrió uno de los episodios más hermosos de su vida, el éxtasis que compartió con su madre Mónica. Ambos, contemplando el jardín de la casa donde se hospedaban, se elevaron en un diálogo espiritual que los condujo a una experiencia mística compartida. Pocos días después, Mónica enfermó gravemente. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron de paz y abandono en Dios. Enterrad este cuerpo donde queráis, no os dé cuidado alguno. Solamente os pido que os acordéis de mí ante el altar del Señor, donde quiera que estéis. La muerte de Mónica fue un golpe durísimo para Agustín, pero también la confirmación de que su conversión había sido auténtica, pues ella había partido en paz viendo cumplido el sueño de su vida. De regreso en África, Agustín vendió todos sus bienes y los distribuyó entre los pobres, quedándose solo con la casa familiar de Tagaste, que convirtió en un pequeño monasterio donde vivía con algunos compañeros en comunidad, dedicados a la oración, el estudio y la vida ascética. Su intención era permanecer allí como simple laico contemplativo. Pero la providencia tenía otros planes. En el año 391, mientras visitaba Hipona, actual Annaba en Argelia, para conversar con un amigo que deseaba hacerse monje, el pueblo cristiano reunido en la iglesia lo reconoció. Inspirados por el obispo Valerio, lo aclamaron para que fuera ordenado sacerdote. Agustín, sorprendido y aterrorizado por la responsabilidad, lloró durante la ceremonia de ordenación, pero una vez aceptada la voluntad de Dios, se entregó completamente a su ministerio pastoral. Pidió al obispo Valerio un tiempo para prepararse estudiando intensamente las Escrituras, y muy pronto comenzó a predicar con extraordinaria eficacia. Su reputación como predicador y teólogo se extendió rápidamente. En el año 395, a los 41 años, fue consagrado obispo coadjutor de Hipona, y un año después, tras la muerte de Valerio, se convirtió en obispo titular de la ciudad, cargo que desempeñaría durante 35 años hasta su muerte. Como obispo de Hipona, Agustín desplegó una actividad pastoral increíble. Predicaba regularmente, a veces todos los días de la semana, y sus sermones, de los cuales se conservan más de 500, eran famosos por su profundidad teológica y su claridad pedagógica. Transformó la casa episcopal en un monasterio donde vivía en comunidad con sus clérigos, estableciendo una regla de vida que sería el origen de los canónigos regulares de San Agustín. Su lema era: un solo corazón y una sola alma hacia Dios, inspirado en la descripción de la primera comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles. Pero fue también durante estos años cuando Agustín se consolidó como uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Su obra literaria es inmensa. Escribió más de 100 obras, incluyendo tratados teológicos, sermones, cartas y comentarios bíblicos. Sus dos obras más famosas son las Confesiones, una autobiografía espiritual que es considerada una de las obras maestras de la literatura universal, y La Ciudad de Dios, una monumental obra en 22 libros que presenta una filosofía cristiana de la historia.
En las Confesiones, Agustín no solo narra su conversión, sino que profundiza en los misterios del corazón humano con una penetración psicológica extraordinaria. Su famosa frase, «Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida», abre una obra que sigue emocionando a los lectores después de 16 siglos. El episcopado de Agustín estuvo marcado por 3 grandes controversias teológicas que lo obligaron a defender y profundizar la doctrina católica: la lucha contra los maniqueos, contra los donatistas y contra los pelagianos. Contra los maniqueos, sus antiguos correligionarios, Agustín desarrolló una profunda doctrina sobre la naturaleza del mal y la libertad humana. Demostró que el mal no es una sustancia creada por Dios, sino una privación del bien, resultado del mal uso de la libertad que Dios otorgó al hombre. La controversia donatista fue particularmente compleja porque dividía a la iglesia africana. Los donatistas sostenían que la validez de los sacramentos dependía de la santidad personal del ministro. Agustín defendió la doctrina católica de que los sacramentos son válidos por la acción de Cristo, independientemente de la condición moral del sacerdote que los administra. Pero fue la controversia pelagiana la que más desarrollo dio a la teología agustiniana. Pelagio, un monje británico, negaba el pecado original y sostenía que el hombre podía salvarse por sus propias fuerzas. Agustín, basándose en su propia experiencia y en las Escrituras, defendió la necesidad absoluta de la gracia divina para la salvación. Sus tratados sobre la gracia, especialmente sobre la gracia y el libre albedrío, y sobre la predestinación de los santos, profundizaron en el misterio de la acción de Dios en el alma humana, de manera que sigue siendo normativa para la teología católica. Los últimos años de la vida de Agustín estuvieron ensombrecidos por las invasiones bárbaras que sacudían el Imperio Romano. Los vándalos, dirigidos por Genserico, avanzaban por el norte de África destruyendo ciudades y dispersando a las poblaciones cristianas. En el año 429, cuando Agustín tenía 75 años, los vándalos sitiaron Hipona. El santo obispo, a pesar de su edad avanzada, se negó a abandonar su rebaño y permaneció en la ciudad sitiada, consolando a los fieles y administrando los sacramentos. Durante el sitio, Agustín enfermó gravemente. Consciente de que se acercaba su hora final, pidió que le copiaran en pergaminos los salmos penitenciales de David y los hizo colgar en las paredes de su habitación para poder recitarlos constantemente. Lloraba abundantemente y sin cesar, cuenta su biógrafo Posidio, que estuvo presente en sus últimos momentos. Agustín pasó sus últimos días en oración continua, arrepintiéndose de sus pecados a pesar de la santidad reconocida de su vida. El 28 de agosto del año 430, a los 76 años de edad, San Agustín entregó su alma a Dios. Sus últimas palabras fueron una oración: «Recibe, Señor, a tu siervo en tu paz». Aunque en la antigüedad no existía el proceso formal de canonización que conocemos hoy, San Agustín fue venerado como santo inmediatamente después de su muerte. Su culto se extendió rápidamente por toda la iglesia y muy pronto fue reconocido como uno de los 4 grandes doctores de la iglesia de Occidente, junto con San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. En 1298, el Papa Bonifacio lo declaró oficialmente doctor de la iglesia. Su festividad se celebra el 28 de agosto, día de su muerte. Las reliquias de San Agustín tuvieron una historia particular. Cuando los vándalos conquistaron Hipona, algunos monjes lograron trasladar su cuerpo a Cerdeña. Más tarde, en el siglo VIII, el rey lombardo Liutprando las llevó a Pavía, en Italia, donde se veneran en la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro. Su influencia en la teología y la espiritualidad cristiana es inmensa. Durante toda la Edad Media fue considerado la máxima autoridad teológica después de las Escrituras. Santo Tomás de Aquino lo cita constantemente, y los reformadores protestantes, especialmente Lutero y Calvino, se basaron ampliamente en sus escritos sobre la gracia.
La regla de San Agustín, derivada de sus escritos sobre la vida comunitaria, ha sido adoptada por numerosas órdenes religiosas, incluyendo los agustinos, los dominicos, los premonstratenses y muchas otras congregaciones. La vida de San Agustín nos enseña verdades profundas que siguen siendo relevantes para los cristianos de hoy. En primer lugar, que no existe pecador demasiado grande para la misericordia de Dios. Agustín experimentó los extremos de la pasión humana, pero encontró en Cristo la paz que su corazón inquieto buscaba. Su conversión nos muestra también que la búsqueda sincera de la verdad, aunque pase por errores y desviaciones, termina conduciendo a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Agustín exploró filosofías y religiones diversas, pero su corazón honesto no pudo descansar hasta encontrar la verdad plena. La paciencia de Santa Mónica nos enseña el poder de la oración constante y la confianza en la acción de Dios. Durante más de 30 años oró por la conversión de su hijo sin perder jamás la esperanza. Su ejemplo es una luz para todos los padres que sufren por hijos alejados de la fe. La doctrina agustiniana sobre la gracia nos recuerda que la salvación es don gratuito de Dios, no mérito nuestro, pero también que la gracia no anula la libertad humana, sino que la libera verdaderamente. Como decía el mismo Agustín, da quod iubes et iube quod vis. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Su vida como obispo nos muestra el ideal del pastor según el corazón de Cristo, totalmente entregado a su rebaño, viviendo en pobreza evangélica, dedicado a la predicación y la enseñanza, pero sin perder nunca la vida interior de oración y contemplación. Finalmente, la obra teológica de San Agustín nos enseña que fe y razón no se oponen, sino que se complementan. Su genio consistió en mostrar que el cristianismo no solo satisface las aspiraciones del corazón, sino también las exigencias más profundas de la inteligencia. En nuestro tiempo, marcado por la búsqueda ansiosa de sentido y la proliferación de filosofías y espiritualidades diversas, San Agustín sigue siendo un maestro incomparable. Su mensaje es claro: solo en Dios encuentra el corazón humano su verdadero descanso. Como escribió en una de sus oraciones más hermosas, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú hiciste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me tenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y gritaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Que San Agustín de Hipona, doctor de la gracia y maestro de la vida espiritual, interceda por nosotros para que también nuestros corazones inquietos encuentren su descanso en Dios. San Agustín, ruega por nosotros.